Aires en relación al dolor, a la fiebre, a la náusea, a la inflamación y otros elementos más. Al segundo parcial, en anterior clase, hablamos sobre el efecto de los antihistamínicos, la importancia que tiene la clofenamina, loratadina, desloratadina, cetiricina y levocitiricina. Y en la clase de hoy, lo que vamos a manejar son los corticoides, en especial la betamectasona, beclomectasona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisona y prednisona. La idea es llegar a un consenso cuando utilizo este, cuando utilizo aquello, por qué lo voy a utilizar y de qué forma voy a utilizar. Como ya saben, mis clases dependen de ustedes. Si participan, belleza, aprenden más. Si no participan, como lorito vengo y repito mi tema como tiene que ser. ¿Ya? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Doutor, la literatura é Goldman deste tema? Sí, y la verdad, la literatura del corticoide, si tenga el libro de AUSA, utilicen el libro de AUSA. En la teoría les voy a pasar un poco más de texto para ayudarles a entender, porque Goldman es pésimo en relación a los corticoides, Aristil es pésimo en relación a los corticoides, no hay un texto bien centralizado en ninguno de los tres libros en relación a los corticoides. Vão tener que estar perdido buscando de un lado al otro. Pero si ve Goldman, ¿ya? Y buscan por el nombre del fármaco, ahí sí le va a entender un poquito mejor. Y se utiliza el librito de AUSA, también es un poco mejor para entender los fármacos. ¿Está bien? Sim, doutor, graças. En Aristil, ¿no? En Aristil, él está como fármacos utilizado para el tratamiento del asma, pero no es solamente por el asma que se utilizan los corticoides. Por eso está un poco más complejo entenderlo por la literatura. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces. Cuando yo hablo, doctores, de los corticoides, de los fármacos corticoides, yo tengo que entender que el cuerpo me produce de forma normal ese tipo de fármaco, pero ahí ya no son sintéticos. Yo lo que estoy diciendo son los efectos naturales de los corticoides. Los corticoides son hormonas, son moléculas esteroideas, es decir, a base de lípidos que son producidas y liberadas por la glándula suprarrenal, por la corteza suprarrenal. Los corticoides me ayudan, por ejemplo, los de la glándula, el cortisol y la aldosterona, son fármacos que me ayudan, que me colaboran en el diagnóstico de enfermedades. Si tengo un paciente que está con una insuficiencia suprarrenal, esos dos, o dependiendo de la parte que esté afectada, ella me va a aparecer bajo en los niveles de sangre, en los niveles hormonales solicitados. Pero si tengo un paciente que tiene una patología, principalmente el caso de la aldosterona, que actúa en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, en el control de la presión arterial del paciente, yo le podría darle como suplemento aldosterona o corticoides o cortisol o hidrocortisona, las moléculas sintéticas de esta, para poder tratar una u otra enfermedad. Em relação aos corticoides, é importante que discutamos de forma inicial, é que eles sean em relação a sua molécula natural, la que o corpo produce, ou la molécula sintética, la que eu produzo farmacológicamente, le doy a mi paciente, tiene efectos antiinflamatorios y antiinflamatorios potentes. Tiene efectos antialérgicos, es decir, me bloquea la respuesta alérgica. También tiene efectos inmunosupresores, es decir, me disminuye la inmunidad del paciente. Y aparte de eso, tiene otras acciones y otros efectos en el cuerpo, ¿ya?
como por ejemplo me regulan el mecanismo, el metabolismo de los carbohidratos, de la glucosa, me altera la transformación de proteínas, actúan en la respuesta al estrés del organismo, actúan alterando ou cambiando o metabolismo de cálcio, de potássio e outras hormonas tiroideas. Muito cuidado com os corticoides. Quando eu tenho a produção de corticoides normal em meu corpo, beleza. Pero se eu afecto directa ou indiretamente essa produção, aí vou levar ao paciente a um estado metabólico complicado, que não é fácil de solucionar. Então, os corticoides são fármacos que não têm que ser utilizados como chicle. Existem critérios para utilizar, há que saber a quem não utilizar e há que saber por que forma vou utilizar. Por exemplo, os corticoides, eles não devem ser utilizados em pacientes com diabetes. ¿Por quê? Porque eles alteram a síntese, o metabolismo de la glucosa. Los corticoides não devem ser utilizados em pacientes com enfermidade cardíaca, porque se o coração não está funcionando adequadamente, se tem uma insuficiência cardíaca, uma enfermidade cardíaca congestiva, eu tenho acúmulo de líquido em el paciente. E se le doy um corticoide de forma irregular ou de forma mal recetada, lo que voy a alterar es la producción de aldosterona. También no debo utilizar. Si tengo paciente que tenga alteraciones a nivel del crecimiento óseo, por ejemplo, no lo debo utilizar porque los minerocorticoides me afectan la mineralización ósea. Si tengo un paciente con úlcera gastroduodenal, con infecciones virales de relevancia, por ejemplo, pacientes con VIH, que estão entrando a uma fase SIDA, não deveria estar utilizando corticoide em esse paciente, porque ele utiliza, le baja a imunidade. Paciente com tuberculose, por exemplo, uma enfermidade infecto-contagiosa de ordem social, que está intimamente relacionada com a imunidade do paciente, não deveria receber corticoides. Paciente com uma enfermidade micótica por hongos, também não deveria receber corticoides, porque os hongos só afetam quando te baja a imunidade. Se te baja a imunidade e le dá um imunosupressor, le vai bajar mais todavía a imunidade de este mi paciente. ¿Entiende essa parte, doutores? Doutor, só não compreendi de los diabéticos. Pode repetir, por favor? Ya. Ahorita le voy a explicar la diferencia entre glucocorticoides y minerocorticoides. Y ahí te voy a explicar mejor de la diabetes. Los minerocorticoides son tipos de sintéticos, ¿ya? Que me afectan a la mineralización ósea. Aquí tengo como, por ejemplo, la aldosterona, me afecta los minerales del cuerpo, ¿ok? Y los glucocorticoides son fármacos o son moléculas, son hormonas que me afectan la síntesis de la glucosa. Entonces, si le doy, por ejemplo, dexametasona, que hace parte de los glucocorticoides, eso a largo tiempo o a altas dosis, lo que va a hacer es afectar el proceso de la formación del glucógeno, ¿ok? Me va a afectar al glucógeno, glucosa y otros elementos relacionados al azúcar del paciente. ¿Me entiende ahora? Agora sim. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, como les decía, cuando vayamos a organizar o cuando vayamos a estudiar los corticoides, es importante entender que existen dos ejes gigantescos ahí. Una forma de clasificarlo son los corticoides naturales. Y cuando hablo de los naturales, estoy hablando del cortisol, ¿ya? Y estoy hablando de la aldosterona. El cortisol me actúa en diversas funciones del cuerpo. Como les decía, me actúa
en diversas funciones del cuerpo, me actúa en la parte del sistema nervioso central, me actúa en la parte ósea, en la cuestión de los cartílagos, de la propia osteoclasto y osteoblasto, las células que hacen la modelación ósea, me actúa el sistema cardíaco, me actúa en el sistema inmunitario, en el sistema renal, en las células tegumentarias, en el feto, en la maduración pulmonar del bebé, la parte de músculo y bla, 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 mil y una cosa. Y acá, por ejemplo, en el hígado, él me actúa en la gluconeogénesis, ¿no? Me hace con que aumente la glucosa, me activa la insulina y me bloquea otros efectos más. Ahora, cuando yo hablo en naturales, estoy hablando de lo que el cuerpo produce. Y cuando hablo de la otra forma de presentación de ellos, son los sintéticos, es decir, los que son producidos por industrias farmacéuticas. La cuestión de los sintéticos, la idea o su forma de actuar es suprimir la ausencia de esto, la ausencia de los corticoides que normalmente el cuerpo produce, ¿ya? Cuando entro un poco más a fondo, me gustaría hablar a ustedes sobre el ciclo circadiano. ¿Alguna vez escucharon hablar de esto, tipo en Fisiología 1? ¿Se acuerdan o no? Porque Sí, ustedes doctor. estudiaron hormonas en Fisiología 1. ¿Se acuerdan? No. No. Cuando me refiero Cuando me refiero al ciclo circadiano, es en referencia a un ciclo día y noche, es decir, en 24 horas, para la producción, una hormona que tiene un ciclo específico, como por ejemplo el cortisol, la melatonina y así por delante. El cortisol, producido por la glándula suprarrenal, él llega a las 9 de la mañana, está en su pico máximo, su cantidad máxima en el cuerpo. Al decorrer del día, ese corticoide que fue producido, ese cortisol que fue producido, me va siendo utilizado en el cuerpo, haciendo las miles funciones básicas que tiene. Como les decía, me actúa en todos esos órganos de acá, ¿ya? Entre sus funciones y sus actividades, me va descendiendo. Cuando llegue el periodo de la noche, a las 9, 12 de la noche, ya no tengo cantidad de cortisol más. Entonces se me activa la glándula suprarrenal y empieza a producir cortisol de nuevo. A las 9 de la mañana, ese corticoide ya está hecho, empieza a consumir. En la noche, de nuevo. Y eso va haciendo de forma cíclica, o sea, cada día y cada noche existe un padrón para poder seguir. ¿Entendieron esto? Sí, doctor. Ok. Ahora es importante decir que eso está relacionado con el ritmo cardíaco y otras actividades del cuerpo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo le doy sintéticamente un corticoide a mi paciente? Entonces, si el cuerpo percibe que usted le está dando corticoides, va a decir, ¿sabe qué? Si me estás produciendo, ¿para qué lo voy a producir? No lo voy a producir. Y me va a hacer un feedback negativo, me va a hacer una retroalimentación. Me va, cuando usted le dio farmacológicamente, sintéticamente, un fármaco a base de corticoide al paciente, lo que el cuerpo va a decir, si ya tengo, mejor no trabajo, mejor descanso. Si ya tengo, mejor descanso. Y llega un momento que le estás dando, y lo que va a pasar con el sistema suprarrenal va a decir, ¿para qué voy a seguir trabajando si el tipo me está dando de forma sintética? Deja de trabajar y me produce una insuficiencia o una inactivación de la parte que me produce corticoides en el cuerpo. Si usted le quita ese corticoide del paciente, si le quita ese fármaco del paciente, la glándula suprarrenal está desactivada, no me lo vuelve a producir. Y el paciente va a tener acúmulo de lípidos, va a tener síndrome de Cushing, va a tener trastornos de la tiroides, trastornos de crecimiento, y así por delante. ¿Entendieron esto? Doutor, pero esse bloqueio pode ser volver ou não?
Sí, hay casos que consiguen reverter y hacerlo volver a activar la glándula, pero hay situaciones que el paciente se ha metido tanto corticoide de forma irregular o el propio médico erróneamente le recetó tanto corticoide sin hacer un tratamiento como debería ser y no hay como reverter. En la mayoría de los casos sí, pero hay situaciones que no. Ya te llega el paciente con síndrome de Cushing y tenés que trabajar de otra forma con ese paciente. Para que tengas una idea de la importancia de esto. He conocido pacientes que tuvieron insuficiencia de la glándula suprarrenal, que estaban como una bolita de hematizado, porque leyeron o escucharon en el grupo de WhatsApp que la abuela mandó, y ahí decía que paciente con coronavirus, con la COVID-19, tomase dexametasona porque iba a mejorar y no se iba a intubar. ¿Escucharon eso en algún momento? ¿O no? Nunca escucharon esto. Sí, sí. ¿No? Lo que pasaba es el siguiente, la, cuando el paciente está infectado por coronavirus, lo que hace el virus es ingresar a la mucosa respiratoria del paciente. Una vez que ingresa a la mucosa respiratoria, el sistema de defensa percibe que hay un virus ajeno ahí y me llama los linfocitos, me llama los macrófagos, las células que van a defender contra ese agente patógeno, ese agente ajeno que está en el cuerpo. Cuando está en ese proceso de la mucosa nasal, lo que va a producir es moco, estornudo, fiebre, una reacción inflamatoria localizada. Va pasando el tiempo y ese virus me desciende al parénquima pulmonar. Allá en el parénquima pulmonar, el cuerpo también percibe que ahí está el virus y me empieza a generar una respuesta inflamatoria, también localizada. En esta respuesta inflamatoria me llama la célula de defensa y empieza la pelea para matar el virus, para ver cuál de los dos va a sobrevivir. El problema es cuando llega un determinado tiempo que el sistema de defensa ya no le importa si estás en un órgano importante o no, si estás en el pulmón o está en el dedo, lo que va a hacer el sistema de defensa es empezar una pelea mucho más fuerte. Me va a liberar más citoquinas, más leucotrienos, me va a llamar cada vez más células de defensa y eso me va a ocasionar la destrucción de toda la población viral o de la población inmunitaria o del propio parénquima pulmonar del paciente. En esos casos, el paciente clínicamente está con una disnea marcada, con una saturación menor a 80 de oxígeno. Entonces, lo que tienes que hacer es intubar al paciente. Le intuba, pero cuando hace eso, le hace para que, como el cuerpo ya no consigue producir oxígeno, lo tiene que mandar de forma sistémica, de forma artificial, perdón. Entonces, la pelea sigue, o sea, la intubación no está peleando contra el virus, solamente le está dando un soporte al paciente. Pero llega un momento que esa reacción inflamatoria es tan fuerte, y se sigue, me va a destruir más células de defensa, entonces necesita darle un corticoide para poder inmunosuprimir y también disminuir de forma potente la inflamación que está teniendo. Esse estudo clínico foi realizado e definia que a dexametasona era utilizada de forma adequada em pacientes intubados por la COVID-19 e por isso tinha bom efeito no corpo. Que hicieron algunos luminosos de WhatsApp e empezaron a tomarse dexametasona como se le da la gana. Primera cosa, cuando no necesitabas y estaba tomando, le estaba suprimiendo la glándula suprarrenal, le estaba afectando tu metabolismo de carbohidratos, le estaba afectando a la mineralización ósea y a otros minerales del cuerpo, porque está dando de forma sintética algo que no lo necesita. Y todavía estaban tomando de forma exagerada, pensando que a mayor dosis, mayor muerte del virus. Por otro lado, si tú tenías un virus en la vía respiratoria y te metías una dexametasona, lo que iba a hacer es que tu población de células de defensa disminuía. Y si tu población de células de defensa disminuye, a consecuencia, el virus va a hacer más fiesta. Entonces el virus se multiplicaba más fuerte, más rápido
y más rápido me producía el estado infeccioso a nivel pulmonar. ¿Me entendieron esto? Entonces, tener que tomar, por ejemplo, en el momento correcto, cuando está entubado solo. Exactamente. Exactamente. Para el COVID-19 sería cuando un paciente está intubado y ahí sí, o cuando tiene una respuesta, o sea, no necesita ni tanto estar intubado, pero cuando la respuesta inflamatoria es tan fuerte que me produce daño al cuerpo, ¿ya? Y daños que si no actúa va a ser irreversible. Entonces, existen criterios para utilizar los corticoides. Y si voy a utilizar un corticoide por un periodo largo de tiempo, nosotros utilizamos similar al ciclo circadiano acá, pero utilizamos a un esquema terapêutico. Al inicio, utilizo a dosis bajas. Y cuando utilizo a dosis bajas, le estoy diciendo a mi glándula suprarrenal, mira, no te preocupes, sigue trabajando por ahí y yo te voy a ayudar por acá, te voy a coadyuvar. Eso es inicio de tratamiento. Llega a una determinada fase, le subí la dosis y le da la dosis total del medicamento para que tu cuerpo pueda tener la reacción que necesites. Cuando ya no vas a utilizar corticoide, cuando ya terminó la necesidad, o cuando ya está terminando la necesidad de usar ese fármaco, entonces le va a ir reduciendo paulatinamente esse tratamento. Es decir, lo actúa en tres fases. Fase inicial, fase de tratamiento y la fase de disminución, de descontinuación del fármaco. Cuando lo va descontinuando, cuando lo va disminuyendo a la fase, ¿no? Eso significa que tu glándula suprarrenal dice, ah, si ya no me está produciendo, si ya no tengo el feedback negativo tan fuerte, significa que tengo que empezar a trabajar. Y tu glándula empieza a trabajar, y al poquito ya no necesita más darle fármaco porque la glándula ya está trabajando solita y adecuadamente. Cuando vayan a utilizar un corticoides, sepan que existen criterios, existen indicaciones y existen contraindicaciones. ¿Me sobrepasa eso? Metiste pata. Me va a producir patologías en el paciente. Entonces, para completar la información, los glucocorticoides y los minerocorticoides, ¿ya? Los gluco y los minerocorticoides. Cuando hablo en glucocorticoides, son corticoides que me afectan a la parte de la glucosa también, o sea, hace su efecto, pero también me modifican la función de la glucosa. Y cuando hablo en minerocorticoides, son fármacos o hormonas que hacen su efecto, pero también afectan la parte de los minerales en el cuerpo. Esta clasificación está relacionada con su acción y también con su estructura química que la produjo al fármaco. Hablando de corticoides, tiene una función básica. Lo voy a volver a mostrar utilizando un otro esquema terapêutico, un otro esquema y una otra gráfica, que es esta de acá. La célula recibe una lesión, recibe un daño, recibe un elemento que le ha lesionado. Eso me destruye la pared celular, me genera fosfolípidos de membrana. Los fosfolípidos de membrana son activados, son degradados mediante la fosfolipasa A2 y eso me genera el ácido araquidónico. El ácido araquidónico me actúa mediante la ciclo 1 y la ciclooxigenasa 2, la COX-1 y la COX-2, me libera prostaglandinas, me libera tromboxanos, y eso por un lado me dice, necesita inflamación, rubor, calor, tumor, dolor y agregación plaquetaria. Por otro lado, me libera la lipooxigenasa, me actúa, y lo que me produce es la quimiostaxis, me produce la liberación del leucotrieno. Los leucotrienos vão ser enzimas, vão ser moléculas que me vão llamar a los leucocitos, a las células de defensa, para poder pelear contra el agente patógeno. ¿Se acuerdan de esto? Les hablé en el primer parcial, en el segundo parcial, todos los días les digo lo mismo. ¿Se acuerdan o no? Sí. Ya. Sí, doctor, Rico,
Entonces, cuando le doy un AINE a mi paciente, los AINES actúan bloqueando la ciclooxigenasa. Yo tengo AINES que me bloquean la COX-1 y la COX-2, y tengo AINES que son selectivos de la COX-2. Solo me bloquean la COX-2. Eso me reduce la inflamación, tanto los bloqueadores de la COX-1 cuanto los bloqueadores de la COX-2. Cuando yo utilizo un corticoide, él me bloquea la fosfolipasa A2. Me libera esto que me va a generar el ácido araquidónico. Entonces, él me bloquea la inflamación por todas las vías que va a haber. O sea, por dos vías principales. No me deja con que me produzca lipoxigenasa, significa que no llega los leucotrienos a la médula ósea y le dice a la médula, hola médula, necesito células de defensa. Si no hay ese mensajero químico, la médula se queda con sus hijos ahí tranquilo y no me produce nada. Entonces es un inmunosupresor, me suprime la respuesta inmunitaria. Por otro lado, él me bloquea el ácido araquidónico, me bloquea la COX. Y cuando me bloquea la COX, también es un anti-inflamatorio. En algunas literaturas lo van a ver diciendo anti-inflamatorio esteroideos y anti-inflamatorio no esteroideos. Los no esteroideos son los AINES y los antiinflamatorios esteroideos son los corticoides. Y a eso se dice esteroides, corticoides, glucocorticoides, minerocorticoides, porque su composición está a base de lípido. Y como está a base de lípidos, pueden atravesar, son moléculas, sea aéreas sintéticas o naturales, son moléculas que tienen una excelente penetración en la membrana celular porque son liposolubles. Significa que su efecto de acción es directamente en partes del citoplasma o directamente en el núcleo de la célula diana, de la célula alvo. Cuando hablo de los corticoides, es importante entender que no es solamente nombres hermosos que buscaron crear, existen clasificaciones. En relación a la clasificación de los corticoides, dame un segundo, por favor. Okay. En relación a la clasificación de los corticoides, yo tengo corticoides de acción corta, corticoides de acción intermedia y corticoides de acción larga. Los corticoides de acción corta, yo tengo como ejemplo la hidrocortisona. De las acciones intermedias, metilprednisona, prednisona, prednisolona y otro más. Y de acción larga, betamectasona y dexametasona. Y ahí me voy a decir, pero doctor, ¿y para qué me tiene otra forma de clasificar? Porque justamente eso te va a definir en qué momento o cuándo vas a utilizar determinado fármaco. Los corticoides de acción corta son fármacos que yo utilizo, cuando yo le aplico a la terapia en el paciente, empiezan a hacer efecto casi que de inmediato y su vida media, su acción en el paciente no es tan grande así. Los de acción corta, una vez que le administro al paciente, hacen efecto por 8 hasta 12 horas y después son eliminados, ya no tienen más efecto en el cuerpo. Los corticoides de acción intermedia, como la prednisona, por ejemplo, ellos tienen una vida media, tienen una capacidad de acción de 12 hasta 36 horas. Entonces, si voy a dar un fármaco a un paciente que necesito que esté actuando por un tiempo mayor, que me esté haciendo efecto por un ciclo mayor, entonces le utilizo un fármaco de acción intermedia. Y los corticoides de acción larga, que también son conocidos como corticoides de depósito, son fármacos que actúan en el cuerpo por un periodo mayor a 36 horas. Son fármacos que voy a utilizar como la dexametasona o la betamectasona en situaciones especiales, ¿ya? De los fármacos que están ahí en relación a los fármacos de acción corta, yo les decía hace poco que el cuerpo me produce el cortisol. El cortisol está producido por la glándula suprarrenal. Si yo le doy un fármaco de acción corta, en especial la hidrocortisona,
Es exactamente la misma molécula que el cuerpo produce. Entonces, el análogo sintético de la hormona cortisol es la hidrocortisona, por si acaso. Si al paciente le doy una hidrocortisona, sería exactamente lo mismo que le esté dándole cortisol. Cortisol es la hormona y la hidrocortisona es la molécula sintética, es decir, similar al corticoide. Más importante do que estar entendiendo esto, vamos a conocer los fármacos más utilizados. Eso para ayudarle un poco en su tablita, por si acaso. Ya eso no quiere decir que se van capaz de hacer la tabla de fármaco conmigo en el segundo parcial. Vayan adelantando su vida. Lo vamos a necesitar. Hidrocortisona. La hidrocortisona mayormente se la utiliza por vía endovenosa. Él viene en un frasco ampolla que dentro de su frasco está en polvo. Entonces lo que tengo que poner es agua destilada, hacerlo mezclar y inyectar a mi paciente. Que no lo puedo inyectar solamente el polvo, lo voy a matar si lo hago esto. No hay ni cómo meterlo. Si le doy por vía oral o si le doy ese polvo por vía tópica, manacancho, no hay efecto. ¿Está bien? La hidrocortisona viene en 100 miligramos, en un frasquito de 100 miligramos, y viene en un frasquito de 500 miligramos. Cuando lo utilizo, ¿de qué forma utilizo cada uno? Si tengo un paciente adulto, le doy el de 100 miligramos en dosis única. Le va a hacer el efecto de forma casi que inmediata cuando le pongo por vía endovenosa. Hidrocortisona es un fármaco, un corticoide de acción corta y es el análogo, el sintético de la hormona cortisol. Otro medicamento muy importante también, y ahí vamos a entrar en los medicamentos de acción intermedia, y con esto vamos a la prednisona como uno de los ejemplos. Son fármacos que tengo que utilizar o cuando tengo que utilizar por un periodo un poquito mayor de tiempo. El paciente tiene lupus, tiene una enfermedad autoinmune, o el paciente ha hecho un trasplante cardíaco, el paciente tiene alguna indicación para recibir el corticoide, como rinitis alérgica y así por delante. Entonces sí, le utilizo por vía oral la prednisona o otros del grupo de la acción intermedia. Cuando tengo un paciente con una crisis asmática, por ejemplo, yo utilizo el salbutamol para poder acalmar el estado de hipersensibilidad del paciente con asma. Sin embargo, el salbutamol él va a ser un fármaco para aliviar de forma inmediata esa dificultad respiratoria que tenga el paciente. Si yo quiero hacer un medicamento que me vai evitar com que haja crises ou coadjuvar em el tratamento da crise asmática, aí lhe utilizo também um corticoide, porque a crise asmática, recuerden, que é uma resposta de hiperactividade bronquial relacionada com uma inflamação ou com alergia a determinado produto, que não deveria ser assim, é uma resposta exagerada. Entonces, si le doy la beclomethasona por forma inhalatoria, ese fármaco, cuando he hecho el PAF, ¿no? La forma inhalatoria, me va directamente a los pulmones y ahí en el pulmón va a unirse con los receptores y hacer su función, hacer su actividad. Beclomethasona, cuidado para no chiparse, ¿ya? La beclomethasona con la dexametasona, ¿ok? Con la Doutor, betamectasona, perdón. é salbutamol, beclometasona ou não? El salbutamol es otro grupo farmacológico. Eso lo vamos a estudiar en farmacología 2. No creo que le aparece por acá. No me aparece por acá en su parcial salbutamol, ¿ya? Pero el salbutamol es uno de los fármacos que utilizamos en el asma. ¿Está bien? Y E el esse corticoide en asma también. Corticoide es uno de los fármacos que me coadyuvan el tratamiento. De toda forma, acá en Aristide, ¿ya? Acá en Aristide, cuando vayan a estudiar los corticoides, el único lugar
que lo voy a encontrar a hablar de los corticoides aquí, o sea, directamente, es justamente en el tratamiento de la crisis asmática. ¿Por qué no les pasaré y esto directamente? Porque el asma en sí se trabaja en el segundo parcial, para no darle, o sea, en el farmacología 2 para no darle medicamento que le van a dejarlo equivalente. Doutor, esta medicação é ação curta ou intermédia? Intermedio, ¿ya? Intermedio. No, ahorita en algún lugar acá dice el asma, ¿ya? Pero por si acaso, asma está en el estilo, ¿ya? Pueden buscar también, es interesante. Ok, el medicamento importante es aquí mira, betametasona, que es un corticoide de acción larga, y la betametasona, él también me tiene, entre sus presentaciones, me tiene la presentación en crema. Si tengo una reacción tópica, una lesión tópica en el paciente, y eso se debe a la picadura de un insecto, se debe a un proceso inflamatorio, un proceso inmunitario, un rash cutáneo, yo puedo utilizar, por ejemplo, un corticoide por vía tópica, y eso le va a ayudar a disminuir, porque él también actúa como antialérgico, inmunosupresor y también como antiinflamatorio. Pero si yo utilizo la propia betametasona, pero por vía intramuscular o endovenosa, en ese caso hablaremos de vía intramuscular, yo utilizo ese fármaco en la maduración pulmonar. Cuando la mamá está embarazada, tiene su bebito ahí adentro del útero a partir de las 24, 22 semanas. Ese bebé empieza un ciclo de maduración pulmonar. De ahí hasta las 32, 33 semanas, el pulmón de ese paciente, de ese niño, ya va a ser capaz de producir neumocitos tipo 2. Y esos neumocitos tipo 2 lo que hace es la producción de sulfactante. Eso es embriología 2. Y ese sulfactante lo que va a hacer es permitir a que el pulmón no colapse. Si tengo una amenaza de parto prematuro o si esa mamá me llega antes del periodo, antes de que haya completado la maduración pulmonar, entonces lo que yo hago es hacerle, o si hay algún riesgo de que esa mamá tenga amenaza de parto prematuro, entonces lo que hago es hacerle la maduración pulmonar perdón, la maduración pulmonar de forma sintética. Normalmente el cortisol me iba ayudando y coadyuvando en la maduración pulmonar. Ahora, si tengo que hacer de forma sintética, le doy la betamectasona por vía intramuscular durante 2 días. Ya durante 2 días le doy ese fármaco, no más que esto, por 2 días y será suficiente para la maduración pulmonar de mi bebé. ¿Ok? Si le doy por vía tópica, para partes localizadas. Y si le doy por vía intramuscular a la mujer embarazada, estoy hablando más para la utilización de maduración pulmonar. Eso no quiere decir que no te sirva para otras cosas, ¿no? Lo que estoy haciendo es diciendo cuál fármaco, para cuál acción, para cuál actividad mayormente se utiliza. No quiero decir que mi verdad es absoluta, por ahí encuentran otras conductas, ¿está bien? La dexametasona también es un corticoide de acción larga y esa dexametasona viene en ampollas de 4 y de 8 miligramos. La dexametasona es uno de los fármacos más utilizados en el día a día, porque si le doy la dexametasona por vía intramuscular, ese fármaco lo que va a hacer es ir siendo liberados de a poquito en el torrente sanguíneo y siendo absorbido de a poco, y eso me posibilita un poco más que sea denominado como un corticoide o una hormona de depósito, ¿ok? Cuando hablo de procesos inflamatorios a nivel sistémico, mayormente utilizan la dexametasona por vía intramuscular. Y si lo va a dar ese fármaco por vía endovenosa en un paciente,
hay que advertirlo o hay que tener precaución porque se lo hace muy rápido. Ese fármaco le produce picazón vaginal, picazón en el pene o picazón en la parte anal del paciente. Después pasa, pero sí se produce como efecto adverso inicial. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Estamos entendiendo todo. Perfecto. Sigamos. Sí, doctor. Tá tranquilo, doutor. A ver si entendía. Ótimo. A ver si están 100% ahí activos o se durmieron. Hasta yo me estoy durmiendo hoy. Así voy a hacer todo sábado. Ya les voy a pasar clase así para hacerles preguntas, ya que no asisten mi clase. Vamos con Alanfi. Zirlanda Carvalho, más fácil. Zirlanda Carvalho valendo un punto, dole una. Valendo 2 puntos, dole 2. Chao. Menos un punto en su parcial, registrado por si acaso. André Júnior. Olá, doutor. Bom dia, doutor. Bom dia. Bueno, Doctor, quiero que tome mucha atención en ese caso. ¿Cómo? olá, doutor. Hola, te escucho. Quiero que tome mucha atención en ese caso clínico, por favor. ¿Ya? Tiene usted un paciente del sexo masculino que ingresa a la consulta. Ese paciente te refiere que tiene dificultad para respirar, y toda vez que va a respirar, que va a llenar de aire sus pulmones, le duele. Ese paciente te refirió, te comentó que ha estado expuesto en una situación de frío y no se había abrigado bien, o durmió con el aire acondicionado directamente en su pecho y todo eso, y le produjo esto. El paciente vino desesperado, pensando que se va a morir, que tiene un cáncer, que tiene algo, pero al momento de la consulta, usted le ha hecho una buena historia de la enfermedad actual, le ha revisado la parte cardiopulmonar y los sonidos cardíacos y respiratorios están dentro de los parámetros normales. Al examen físico de tórax, usted le realiza una maniobra para la palpación de los espacios intercostales. Es decir, le pone los dedos entre los espacios intercostales y le dice con que el paciente pueda respirar profundo. Cuando el paciente respira profundo, se manifiesta una sensación dolorosa aumentada justamente en la zona donde le estás tocando. Como diagnóstico, usted le dice, señor, usted tiene neuritis intercostal. Para darle un tratamiento adecuado a ese paciente, ¿qué tipo de AINE utilizaría? André, André Doriuna. Ya, ¿cómo está ahí y veo que tu internet está mal? Vamos a pasar a otro. Carrillo Menacho. Sí, doctor. ¿Qué tipo de AINE utilizaría, doctor, en ese paciente? AINE. Ay, mi segundo parcial. Cateri Poliana. Olá, doutor. Ahí diga Everton. Creio que Everton, ibuprofeno, né? Ah, ya, a ver qué diría Catherine. ¿Qué AINE le daría? um ibuprofeno, doutor. Ya.
El ibuprofeno actúa como antiinflamatorio y analgésico también. Sin embargo, su efecto, su poder de acción es mucho más a nivel de mucosas. Entonces, ahí tiene un proceso neuromuscular de nervios y de músculos. No sería Dipirona, doutor. adecuado darle el ibuprofeno. ¿Qué le darían? Dipirona pode ser, então? Poderia ser. El dipirona, el dipirona, el metamizol, te actúa como un agente analgésico para dolor, pero mucho más como antipirético. El paciente no tiene fiebre, no sería el metamizol, que Qualaine, un día cierto. Então, você... Peraí, doutor, deixa eu Exato. pensar aqui. ¿Cómo? Paracetamol, doutor, sería. Paracetamol. Diclofenaco. El Diclofenaco. paracetamol lo que va a hacer es antipirético y analgésico, pero su poder analgésico es más a nivel del sistema nervioso de cabeza, ¿no? Entonces, tampoco te serviría ahí, o para fiebre o para dolor de cabeza. Então, O sí, Diclofenaco. ibuprofeno ahorita le dije que no. El diclofenaco, perfecto, ese sería tu fármaco. El diclofenaco, él tiene el efecto antiinflamatorio igual al ibuprofeno. La diferencia es que el diclofenaco me llega adecuadamente y me hace un buen efecto a nivel de nervios y a nivel muscular. Entonces, su mejor tratamiento sería darle un diclofenaco. Pero no le va a dar solamente el diclofenaco. Decidiste que le quiere pinchar al paciente y darle un corticoide para poder ayudar en el proceso inflamatorio, porque el paciente le duele al respirar. ¿Qué corticoide le daría a ese paciente, Isabela Novaes? Isabela dole una, Isabela dole dos, menos un punto. Jordana Isadora. Ketorolac, doutor. No, ya le dimos un AINE y sería el diclofenaco. Ahora quiero un corticoide a ese paciente. doutor, prednisol? Prednisona? Perfecto, si le da la prednisona, él es un corticoide de acción intermedia, ¿ya? Pero el problema es que tendrías que dar por vía oral por un tiempito un poco mayor y no sería tan adecuado. Quiero pincharlo. Hidrocortisona, doutor. La hidrocortisona es un fármaco que vas a utilizar en reacciones anafiláticas. No te va, o sea, te va a calmar, pero te estás dando una bomba atómica para algo que lo puede matar de forma más lenta. Y si tiene un proceso de inflamación de los nervios, necesita un fármaco que te va a durar un poco más tiempo, que va a ser liberando al poquito para que pueda regular de forma adecuada esa inflamación. No sería la hidrocortisona. ¿Cuál sería? Dexametasona. Dexametasona, doutor. Perfecto, la dexametasona. La dexametasona es un corticoide de depósito que le va a dar al paciente. Ahora voy a hacer una receta. Esa misma receta que voy a hacer para ese paciente te sirve para el paciente con una neuritis intercostal, ¿ya? Pero también te sirve a un paciente que tiene lumbalgia o lumbocialtalgia, que tiene la misma clínica, ¿ya? Que tiene un dolor como si fuera una hormiguita que está paseando y que va creciendo. Empieza acá y me va desciendo por la lumbar, por el nervio ciático del paciente. ¿Ok? Mucha atención en esta receta. Ay, caramba, dame un segundo. Un segundito, déjame ir a mi recetario. ¿Ok? ¿Se acuerdan que yo les decía en la clase que cuando voy a dar un tratamiento a un paciente, el primer fármaco es para tratar el agente etiológico? No tengo agente etiológico acá, lo que tengo es un proceso
inflamatorio. Entonces, el primer fármaco que voy a hacer para tratar la inflamación. Normalmente lo puedo hacer ese tratamiento solamente por vía oral o lo puedo dar ese tratamiento de forma más adecuada y utilizar una combinación de vía oral con vía intramuscular. Para este caso, le voy a enseñar cómo yo realizo mi tratamiento, es decir, le doy una combinación de intramuscular más vía oral, porque ese tratamiento es de 3 a 5 días, ¿ok? El primer fármaco que voy a usar es el diclofenaco de sodio, y lo que quiero hacer en ese paciente es darle por ampolla, le quiero dar una ampolla intramuscular. En ampolla viene por 75 miligramos, y aquí le pongo ampolla, ¿ya? No es solamente así que se hace una receta, yo tengo la inscripción, la suscripción es cuántas ampollas le voy a dar, pero una ampolla. ¿Cómo le voy a administrar? Aplicar IM, es decir, intramuscular, dosis única, ahora, o puede poner STAT en el mismo momento. STAT significa en el acto. El segundo fármaco que le voy a utilizar es la dexametasona. Le quiero dar de 8 miligramos. Ella viene de 8 y viene de 4 miligramos. Como es un paciente adulto, le voy a dar de 8. Si fuera un niño, le daría la de 4 miligramos. Dexametasona, ella viene de 8 miligramos y viene en ampolla. Le voy a dar 0,1 ampolla porque es una hormona de depósito, es un corticoide de depósito. Significa que me va a ingresar en ese músculo del paciente y se va a quedar ahí liberando al poquito por un periodo mayor a 36 horas. Entonces eso me permite dar solamente una ampolla para hacer el efecto que necesita. Y lo voy a escribir lo mismo. Aplicar intramuscular, dosis única. Lista. Estoy dando diclofenaco, estoy dando dexametasona. Si es un proceso de inflamación de los nervios, existe un grupo de medicamentos que no son analgésicos, no son antiinflamatorios, pero sí coadyuvan en la inmunidad del paciente, coadyuvan en el proceso sináptico, en la comunicación de los nervios. Y si estoy hablando de un proceso nervioso, un proceso neurológico, entonces le voy a poner complejo B como un multivitamínico. Y mejor si utilizo el Cobavimim, que el Cobavimim tiene vitamina B1, B6, B12. La vitamina B6 es la vitamina que me actúa mejorando el proceso sináptico, pero como el paciente no tiene tantos recursos, le voy a montar con complejo B normal, que vale 2 pesos, 3 pesos por la ampolla. ¿Ya? En ampolla, yo voy a dar 0,1 ampolla y la aplicación, aplicar en M dosis única y está. Doctor, He hecho entonces el esquema. el complejo B6 actúa más rápido que el complejo normal. La vitamina B6 es la vitamina que actúa en el sistema sináptico, en la comunicación de los nervios, ¿ya? Entonces, si tengo un proceso de inflamación de los nervios, mejor utilizo un fármaco que tenga B6. ¿Bien? Ah, ya, doctor, gracias. ¿Ya? Ahora ya he hecho mi esquema de aplicación intramuscular. Tengo 3 fármacos para aplicar. ¿Y cómo lo voy a aplicar ese fármaco? Me falta la jeringa. Jeringa 10 cc o 10 ml, ¿ya?
porque igual tengo que poner una jeringa para poder aplicar, no le puedo aplicar con el dedo ese tipo de medicamento. Le voy a decir que me compre una jeringa, ¿ya? Y acá le voy a hacer una raya, un tracito, ¿ya? De aquí hasta acá. Y puedo escribir intramuscular en zona glútea, dosis única. Todo junto. He hecho mi esquema de tratamiento, Doutor, ¿sí? Intramuscular. Digo, essa parte é como se fosse uma observação, né? Para paciente? es, esto. No, y la verdad, esta parte es como si fuera una observación para el enfermero, el farmacéutico que le va a pinchar. Ah, sim, sim. Então, em todas as prescrições, precisa ter isto. ¿Cómo? ¿Cómo, doctora? Em todas as prescrições, doutora, que for a ser, tem que fazer essa observação. É obrigação, né? Colocar todo isto. Sí, sería el ideal, hasta mismo porque es un respaldo para el médico. Por ejemplo, si estuviera dando una penicilina al paciente, aquí donde está diclofenaco entraría penicilina benzatínica 2.400.000. Aquí donde está complejo B, entraría agua destilada de 5, 10 cc. Y aquí mantendría la dexametasona. Le pondría aplicar intramuscular en zona glútea por dosis única, todo junto. Y aquí le aumentaría una otra notita más. Realizar prueba de hipersensibilidad previa. Es decir, antes que usted me pinche mi paciente, realice una prueba para saber si el paciente es alérgico. Mira, y eso le pondría acá como un aviso, como una orientación. ¿Por qué esto es importante? Porque si le hago una receta a un paciente, el enfermero o el bioquímico me le realiza la aplicación de una penicilina, por si acaso, ¿ya? No se vaya a un chipar. Diclofenaco no necesita prueba de sensibilidad, penicilina sí. Si hago una receta a mi paciente y le pincho algo y le pasa alguna reacción y yo no le había orientado que me haga la reacción anafiláctica, lo que puede decir al enfermero es, ¿sabe qué? No tenía orientación del médico y yo cumplo lo que me determinó el médico, entonces el médico tiene un proceso legal en relación a esto. No es bueno arriesgarse, ¿me entiende? Uma pergunta, doutor. Essa prescrição seria para que enfermidade? Esto Um aquí que estoy exemplo? haciendo Sim? Para es que. que estoy haciendo para acá, para neuritis intercostal, Ah, para sim, sim. lumbalgia, para inflamaciones de los nervios, ¿ya? Devo. Ah, sim, sim. Sim, sim, tá bem, doutor. Graças. ¿Ok? Ah, entonces aquí hice un esquema terapéutico para una neuritis de forma intramuscular, pero no es solamente eso. Le voy a pasar por vía oral también. Entonces ahí yo tengo otra opción. Puedo continuar con el diclofenaco. Diclofenaco de sodio, 50 miligramos. Le voy a decir al paciente que lo tome a cada 12 horas, y si él va a tomar a cada 12 horas por 5 días, va a ser 10 tabletas. Es decir, tomar a cada 12 horas durante 5 días. Y listo, tengo mi tratamiento al paciente. Pero el paciente me dijo, ¿sabe qué, doctor?
he tomado diclofenaco y quiero tomar un otro fármaco, no me gusta mucho, o yo en cuanto médico quiero pasar un tratamiento que es mucho más rápido, mucho mejor el esquema, y entonces le puedo recetar, por ejemplo, piroxicam relax. ¿Ah? Ahorita no me acuerdo de cuánto viene, déjame ver, solo para no darle mal. De miligramos, si no me equivoco, piroxicam relax. Por eso le digo, los Bodemecum, a veces nosotros mismos no manejamos 100% las presentaciones, por eso es bueno siempre tener su Bodemecum, su guía, para no prescribir mal. ¿Ya? Doutor, tem Piroxicam. piroxicam de 10 a 20 miligramas tableta? Sí, pero la cosa es que aquí le estoy pasando un combinado, entonces a veces altera, pero si no me equivoco, el Relax es de 20 miligramos. Doutor, quando é combinado, as miligramas são mais, né? Porque se En divide realidad, por... o sea, varía. Ah, sim. Tá bem. Pucha, está aquí pequeñito, pero es 20 miligramos, ¿ya? Piroxicam Relax, 20 miligramos, y él viene en cápsula. ¿Ya? Le voy a pasar al paciente también 10 tabletas, va a tomar a cada 12 horas por 5 días. Y usted me va a decir, pero doctor, ¿y por qué le está pasando el piroxicam relax a ese paciente? Porque el piroxicam relax en su composición tiene piroxicam, que es un antiinflamatorio, y tiene también en su composición la vitamina B1, B6 y B12. ¿Me entendieron? O sea, le estoy dando un fármaco mejor que un fármaco combinado con su nombre comercial, pero le estoy dando así porque voy a seguir dándole complejo B al paciente por vía oral y voy a seguir dando un antiinflamatorio. Pudiera seguir solamente con el diclofenaco y no tenía ningún problema también, pero yo, para darle una mejor comunidad terapéutica al paciente, le voy a pasar el piroxicam relax porque tiene un otro tipo de efecto. ¿Me entendieron esto? ¿Sí o no? Entonces, tomar todo ese intramuscular y continuar con las tabletas y oral. Esto, por más 5 días. Exactamente. Esto en una sola dosis. Y esto lo va a comprar y lo va a llevar a casa. Otra cosa que podría hacer es poner directamente acá piroxicam relax en ampolla. Ya. Le doy una ampolla, aplicar intramuscular en dosis única, le doy la dexametasona y no necesito darle el complejo B. ¿Por qué haría esto? Porque el piroxicam relax ya viene también en ampolla y tiene el mismo medicamento. Ampolla. Fluoxetrin, si no me equivoco. Fluoxetrin. Ese es. Por ejemplo, yo tengo Fluoxetrin B12, él tiene piroxicam, dexametasona y la vitamina B12. Entonces, podría incluso sacar la dexametasona. Eurofluoxetrin. ¿Entendieron, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, el Fluoxetrin es una combinación que viene ya con vitamina y sería ya una dosis única, ¿no? Para darle al paciente. Exactamente, exactamente. ¿Ya? Lo puedo separar los fármacos como había hecho o lo puedo buscar un fármaco que sea combinado. Esto, doctores, lo que les hablaba en relación al tiempo de experiencia
y la utilización del día a día. Cuando ustedes están estudiando una molécula por separado, como el diclofenaco, el paracetamol, el ibuprofeno, y vayan a hacer su tabla, ustedes van a encontrar variables de esos medicamentos, como el fluoxetrin, el neurofluoxetrin y otros fármacos, otros grupos que voy a encontrar. Incluso, mira, lo tengo también en tableta, pero el fluoxetrin B12, él tiene solamente el piroxicam, el B6 y el B12. No tiene el neurofluoxetrin, o sea, no tiene la dexametasona, ¿me entiende? Y, por ejemplo, podría poner neurofluoxetrin B12, o sea, fluoxetrin B12 al invés de poner el piroxicam. ¿Me entienden esto? No. Sí, doctor. ¿Ya? Ok. Tratado dos pacientes y vamos al de acá. El paciente ingresa con una crisis asmática, con un estatus de asma. En esa crisis asmática no le voy a usar corticoides directamente, porque los corticoides van a hacer efecto de otra forma y va a tardar a hacer efecto. Si el paciente está con dificultad respiratoria, está con asma en este momento, normalmente utilizamos salbutamol. Salbutamol é um fármaco que vão estudar em seu segundo parcial, em seu segundo semestre, em fármaco 2. Sin embargo, aqui tenho que falar sobre os corticoides inalatórios. Em relação aos corticoides inalatórios, aí tenho a beclomectasona, ahorita já não lo tenho mais acá, que é um corticoide que vem em paz, lo hago la aspiración y eso me va a ayudar de forma larga, de forma continua, a disminuir la inflamación del paciente. Cuando estudien asma, ustedes van a estudiar fármacos aliviadores y fármacos de controles. La betamectasona, la beclomectasona, actúa como un fármaco de control en la crisis asmática. Por vía inhalatoria, significa que me entra directamente a los pulmones del paciente. Existe um quadro que se chama neuralgia por herpes ou herpes zoster, que é o vírus da herpes que me ingressa ao corpo do paciente, se organiza, se oculta dentro de los nervios y cuando el virus percibe que le bajó la inmunidad del paciente, él sale y hace su fiesta. Él sale y produce el cuadro hepático. Cuando tengo un cuadro hepático, el dolor que sienta ese paciente es tan grande que tengo que darle su aciclovir, que es el tratamiento específico para la herpes. Tengo que darle un AINE y un AINE potente para calmar el dolor, ¿ya? Podría sí utilizar el diclofenaco ahí, o incluso podría utilizar el paracetamol. Y le doy un corticoide para ayudar a coadyuvar en ese proceso de dolor. Y si le voy a dar un corticoide para coadyuvar en el proceso del dolor, le voy a dar un corticoide de acción intermedia por vía oral, que es la prednisona. Si tengo un paciente con una faringoamigdalitis y ese paciente no consigue tragar alimentos hace 5 o 6 días que está mal, usted percibe amígdalas hipertróficas, hiperémicas, edematizadas, extremadamente dolorosas, con odinofagia marcada, entonces le va a dar un ibuprofeno. Primero le da el antibiótico, no voy a entrar en antibiótico con ustedes, eso es fármaco 2. Le da por segundo un antiinflamatorio, y el antiinflamatorio que mejor llega a la mucosa, por favor no se olvide, es el ibuprofeno. Y le puedo pincharle con un corticoide. ¿Qué corticoide le pincharía al paciente? Betametasona, doutor? Dexametasona, doutor? Dexametasona. Dexametasona. La dexametasona, como é um corticoide de depósito, me vai sendo liberado al poquito para poder ayudar a disminuir a inflamação que tenha esse paciente. Por otro lado, el paciente llega a la consulta con una emergencia porque dijo que comió algo que no acostumbraba comer en la calle y ahorita ha perdido la voz, ha cambiado la voz
empieza con edemas en cara, empieza con rash cutáneo, empieza con dificultad respiratoria y usted necesita darle un corticoide que va a hacer efecto de inmediato. ¿Qué corticoide le das? Hidrocortisona, doutor. Perfecto, porque la hidrocortisona empieza a hacer efecto en el acto que usted la administra. La hidrocortisona es el análogo de nuestro cortisol, de la hormona que producimos. La mamá tiene antecedentes de parto pretérmino y amenaza de parto prematuro. Usted va a intentar hacer con que ese parto sea postergado para que llegue a la edad gestacional adecuada. Sin embargo, como obligación médica, usted tiene que prevenir que ese niño no va a tener enfermedad de membrana hialina. Necesita hacer la maduración pulmonar. ¿Qué corticoide le utiliza? Esse nome, eu sabia. Acá, betamectasona, el corticoide de la maduración pulmonar, ¿ok? Y le pincha a la mamá a cada 12 horas por 2 días, nada más. Y listo, va a madurar los pulmones de su bebé, va a producir neumocitos tipo 2 para que produzca un surfactante para que no muera cuando nazca. Eso es importante, ¿está bien? Doutor, a partir de quantos meses Doctores, podemos usar essa ¿alguna medicação? pregunta? Em la La red. DEXA, la maduración pulmonar. E sim, Ahorita les voy a 38 semanas, mostrar né, doutor? Antes de 38 semanas. ahorita les voy a mostrar la receta oficial. Dame un segundo. Não, doutor, tá perguntando quantas semanas poderia aplicar a betametasona. Eu Por eso, creio ahorita le voy que a é mostrar. 30, antes de 38 semanas, eu creio. Por eso, ahorita les voy a mostrar acá exactamente. ¿Ya? Cha, 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 cha. Maduración pulmonar. Le da betamectasona a partir de las 24 semanas hasta las 33, 34. ¿Ya? Si la mamá ya tenga, 34, 35, 36, 37 semanas, significa que ya está maduro, ya no necesita utilizar más porque ya está listo el bebé de la mamá. Pero antes de eso tiene que hacer, ¿ok? Aquí e só maduración raro, pulmonar de 24 hasta las 32 semanas. Se utiliza betamectasona 12 miligramos intramuscular a cada 24 horas, em 2 doses. É que já tomei, doutor, com 37 semanas. É porque ya estaba listo, ¿no? O sea, ya estaba maduro, pero por si acaso, por una cuestión de querer evitar, ¿ya? Pero a partir de las 34 semanas ya debería estar listo tu bebé. Pero por si acaso, ¿no? No, por ahí indicaron, ¿ya? doutor, É. se hace uma dose, por exemplo, em la 24ª semana e depois não hace mais. Y después É ya no isso? hace más. Son 2 dosis. Son 2 dosis. 12 miligramos intramuscular una vez por día durante 2 días. Pero estos doctores, tu cuerpo va a producir el cortisol que tu cuerpo produce en la suprarrenal, me va a funcionar, me va a ayudar en la maduración pulmonar. Cuando utilizo, cuando hay algún indicio de que esta mamá puede adelantar su parto. ¿Entiende? No se hace en todas las madres, por si acaso. Só que tem risco de parto prematuro. Exatamente. ¿Ok? Listo, pajaritos. Vayan a dormir. Vuelen. Nos vemos el sábado en su clase teórica. Graças, doutor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Chao, chao. Buenos días, doctor. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Cuídense.
Gracias. Compórtense, almuercen bien. Gracias.